Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre conceptos básicos del campo magnético y fuerzas magnéticas que han sido conceptos extraídos del libro de física universitaria de Szymanski, volumen 2. Vamos a comenzar con lo que es el magnetismo. Ya hace 2500 años atrás, hace bastante tiempo, se ha observado este fenómeno por medio de unos trozos de hierro que han sido encontrados, unos trozos de hierro magnetizados en una ciudad cercana a Magnesia, entonces, y debido a eso debe ser el nombre de magnetismo, ¿no? Estos trozos de hierro son lo que ahora conocemos como los imanes, esos típicos trocitos de metal que vemos pegados en los refrigeradores, que lo que hacen es atraerse entre sí, ¿no? Como vemos en esta imagen, esas barritas que ahora conocemos son los imanes. Se descubrió además que cuando una varilla de hierro entraba en contacto con una magnetizada, esta varilla de hierro también se magnetizaba. También se descubrió que cuando esta varilla se la podía poner en libertad, se podría decir, ¿no? Esta varilla apuntaba al norte-sur de la Tierra. Además, la aguja, entonces sabemos desde ahí que la aguja de una brújula no es otra cosa que un trozo de hierro magnetizado. Antes que se entendiera la relación que había entre las interacciones magnéticas y las cargas en movimiento, estas interacciones de estas barras de imanes permanentes y las agujas de las brújulas se describían en términos de polos magnéticos. Así, esta barra podía tener su polo norte. Le dijeron polo norte ya que cuando esta barra se la dejaba en libertad de girar, es decir, que podía girar a su antojo, digamos, esta barra indicaba al norte de la Tierra y su otro extremo al sur de la Tierra. Entonces, debido a eso, se le puso polo norte y polo sur. También se pudo observar, como mencionamos hace un momento, que si tenemos dos barras, sus polos opuestos, es decir, su polo sur con su polo norte, se vio que se atraían y también se vio que polos distintos se repelían. Y de manera analógica a lo que es la corriente eléctrica, podemos decir que estos imanes generan un campo magnético, ¿no? Así como una carga genera un campo eléctrico, estos imanes generan un campo magnético en su entorno. La Tierra en sí mismo podemos decir que produce, ¿no? Como vemos acá, un campo magnético a su alrededor. Continuando, los polos magnéticos contra carga eléctrica, ¿no? Las primeras evidencias de interacción entre las cargas eléctricas y el magnetismo fue cuando se vio que cuando tú acercabas una brújula, ¿no? a un conductor que tenía corriente, esta brújula se desviaba, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, este conductor no tiene corriente, entonces la brújula no interacciona con pero si es que este conductor tuviera corriente, entonces la brújula se desviaría, ¿no? Estos fueron los primeros indicios que vieron de que las corrientes eléctricas influyen en el campo magnético de un imán, puede ser en este caso. También podemos resaltar el hecho de que un imán siempre va a tener dos polos, un polo norte y un polo sur. Así este imán se rompa, estos pedazos van a tener también sus propios polo norte y polo sur. Actualmente algunos científicos han intentado buscar que un imán tenga solamente un polo, un monopolo,
cosa que hasta ahora no se ha podido descubrir hasta la actualidad. Campo magnético. Entonces, para definir lo que es un campo magnético, podemos relacionarlo o hacer una analogía con lo que era la corriente eléctrica. Una carga, ¿no?, genera su campo magnético, genera su corriente eléctrica de la misma manera que genera su campo magnético que es circundante a la carga, y este ejerce una perturbación en el ambiente, ¿no?, como dijimos en la corriente eléctrica. Entonces el campo magnético también es una perturbación en el área circundante. Ahora a este campo magnético se lo va a denotar con el símbolo B. Y también el campo magnético, al igual que la corriente eléctrica, es un vector, ¿no? Es un vector que nos indica el campo en distintos puntos del espacio circundante a esta carga. Entonces, siguiendo, vamos a ver lo que son las fuerzas magnéticas sobre cargas móviles. Entonces, estas fuerzas magnéticas tienen 4 características fundamentales. La primera es que su magnitud, la magnitud de la fuerza, de esta fuerza, es proporcional a la magnitud de las cargas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una carga de 1 microcoulomb y otra de 2 microcoulombs con la misma velocidad y en la misma posición, la fuerza sobre el primero va a ser menor a la fuerza del segundo, ¿no? Porque el segundo son 2 microcoulombs, entonces la fuerza que se ejerce a la segunda, a la de 2 microcoulombs, va a ser mayor que a la de 1. La segunda característica es que la magnitud de la fuerza también es proporcional a la magnitud del campo. ¿Qué quiere decir? Que va a tener una mayor fuerza ejercida a una partícula en un punto específico, una velocidad, pero va a ser el doble, digamos, que cuando tengamos 2 imanes, ¿no?, ejerciendo un campo eléctrico, se genera un campo eléctrico, digamos que se duplica el campo eléctrico. Entonces, la fuerza que va a afectar a esa carguita va a ser el doble. La tercera es que la fuerza magnética depende de la velocidad de la partícula. Esto es un poco contrario a lo que pasa con la corriente eléctrica, ¿no? No nos interesaba para el campo eléctrico, para calcular la fuerza del campo eléctrico, no nos interesaba si la partícula estaba en movimiento o estaba en reposo, ¿no? En este caso, para calcular la fuerza magnética, sí nos interesa la velocidad a la que está yendo la partícula que vamos a estudiar. Y la cuarta es que la fuerza magnética nunca va a tener la misma dirección que el campo magnético. Es decir, que si estos dos son paralelos, la fuerza sería igual a 0. Si la dirección de la fuerza fuera la misma que la del campo, entonces esa fuerza sería igual a 0. Acá podemos observar lo que son las relaciones que tienen el campo magnético y con la velocidad de la carga y la fuerza magnética. Como habíamos mencionado hace un momento, cuando el campo eléctrico cuando el campo magnético es igual a la fuerza, cuando el campo magnético tiene la misma dirección que la fuerza, entonces esta fuerza magnética llegaría a ser igual a 0, ¿no? Entonces la fuerza siempre va a ser perpendicular al plano en el que se encuentran la velocidad y el campo magnético. Bien, ¿cómo se calcula esto? Esto se calcula mediante esta ecuación. Vamos a decir que esta fuerza va a ser igual a la carga en valor absoluto multiplicado por la velocidad, por el campo, por el seno del ángulo que forman estos dos vectores, por el seno de phi, que es el ángulo de estos dos vectores. Ahora, cuando la velocidad y el campo son perpendiculares, es cuando se halla una fuerza máxima, ¿no?, que ejerce este campo magnético. Y estaría dado por la carga, por la velocidad, por el campo magnético, ¿no? Eso simplemente es la magnitud de la fuerza magnética.
Ahora bien, como habíamos dicho, eso es para calcular una vez ya calculado la magnitud de la fuerza. Entonces sabemos que la fuerza magnética también es un vector. Entonces, ¿cómo calculamos la dirección de este vector? Es aplicando la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, como vemos acá, tenemos el campo magnético, la velocidad, y dice que la fuerza apunta hacia arriba, ¿no? La fuerza estaría dirigida hacia arriba. ¿Cómo se hace esto? Entonces nosotros tenemos el campo y dependiendo, ¿no? Tomamos el ángulo, este ángulo, por ejemplo, tomamos el ángulo más pequeño, ¿no? Entonces va que siempre va a ir de B, de la velocidad al campo, ¿no? Como en este caso va de la velocidad al campo, lo que hace es este movimiento, ¿no? En sentido contrario a las manecillas del reloj, podemos decir. Entonces, si tenemos el campo en esta dirección, el campo magnético en esta dirección, y el ángulo está en este sentido, entonces nuestro dedo pulgar apunta la dirección de la fuerza, ¿no? Por ejemplo, si el campo estuviera en este sentido, no, perdón, ¿cómo es esto? Así, en este sentido, y en vez de ir de sentido horario que hemos hecho en ese momento, perdón, antihorario que hicimos en el anterior, va en sentido antihorario, va en sentido horario, entonces la dirección de la fuerza magnética iría hacia abajo, ¿no? A ver, otra vez, tal vez lo hemos entendido. Vamos a tener el campo que va a ir en dirección de sentido horario, como acá, ¿no? Acá vemos que viene en sentido horario, ¿no? Y nos dice que la fuerza está hacia abajo. Entonces vamos a tener el campo, cerramos la mano en sentido horario y nos muestra que la dirección de la fuerza está hacia abajo. Entonces de esa manera nosotros calculamos la dirección de esta fuerza magnética. Ahora bien, continuando, lo anterior que hicimos era para cuando teníamos una carga positiva, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una carga negativa? Lo que sería lo opuesto, ¿no? Yo aplicaría el mismo caso, ¿no? Acá, si tuviera para una carga positiva, si la dirección me sale que es hacia arriba, en este sentido, si la carga fuera negativa, simplemente la dirección sería lo opuesto. Entonces, si tenemos una carga negativa, trabajamos de manera normal, como si fuera una carga positiva, y el resultado que nos dé, simplemente le damos la vuelta, o sea, el opuesto. Si nos sale abajo, lo hacemos arriba, si nos sale arriba, lo cambiamos abajo. Eso sería todo para una carga, cuando tengamos una carga negativa. Ahora bien, la ecuación que teníamos antes también se le puede escribir de otra manera, sabiendo que este ángulo phi es el ángulo que forma entre el campo, entre el campo magnético y la velocidad de la carga, y como sabemos que el producto de B por el seno de phi, podemos ponerlo como una componente del campo que es perpendicular, que sabemos que es perpendicular a la velocidad. Entonces podemos decir que esta expresión sería como B perpendicular, ¿no? Entonces con esta notación la magnitud de la fuerza quedaría de esta manera. Ahora, para hallar lo que serían las unidades del campo magnético, podemos, si quieren, hacer un pequeño análisis de las unidades. Primero, despejando, tenemos que el campo magnético sería igual a unidades de fuerza, de carga y de velocidad, ¿no? Entonces, estas unidades, sabemos que de fuerza tiene unidades de Newton, de carga son los coulombs y de velocidad son los metros sobre segundo, ¿no? Pero ahora sabemos que los coulombs sobre segundo son los amperios, entonces tendríamos Newton
sobre amperios multiplicado por metro, ¿ya? Y a esto también se lo ha denominado como Tesla. Entonces Newton sobre amperio por metro es igual a un Tesla. Esta unidad ha sido puesta en honor a Nikola Tesla. Continuando, vamos a hacer lo que se hacía para la medición de los campos magnéticos con cargas de prueba. Se utilizaban haz de electrones de un tubo de rayos catódicos que se podían encontrar comúnmente en las televisiones. Todo lo que se hacía era mandar este haz de electrones, y si no existía ninguna fuerza externa, lo que pasaba es que era que estos rayos chocaban con la pared del televisor. Ahora bien, ¿qué es lo que pasaba cuando se ponía un campo magnético, ¿no?, en este haz de electrones? Si el campo magnético era paralelo, ¿no?, a la dirección de la velocidad de este haz de electrones, entonces no generaba ninguna fuerza, por ende no generaba ninguna desviación de este haz de luz, ¿no? Entonces en este caso la fuerza era cero. Ahora, ¿qué pasaba si este haz de electrones se lo volcaba, ¿no?, se lo ponía a 90 grados con respecto al campo? Entonces aquí el campo ya era el campo máximo, ¿no? Porque de acuerdo a la ecuación, ¿no?, que era el campo por el seno de phi, donde phi era el ángulo entre la dirección del campo y la velocidad. Aquí, como se lo gira a 90 grados, entonces sería el seno de 2pi, si no estoy mal, el seno de 2pi. Perdón, de pi medios, 90 grados pi medios, sí. Entonces sería el seno de pi medios. Entonces acá sería donde tendríamos el campo máximo, y debido a este campo se genera una desviación en el haz de luz. Esta desviación de luz también es perpendicular al campo y a la dirección de la velocidad. Entonces esta dirección es lo que también va a ocasionar la dirección y la magnitud del campo magnético. Bien, ahora para dibujar lo que son las líneas de campo magnético, es muy similar a lo que hacíamos con las líneas del campo eléctrico, ¿no?, en donde si agarramos una región, ¿no?, de estas líneas, acá tendrá un campo magnético que va a ser más fuerte de que si agarramos la misma región, por ejemplo, en este segmento, ¿no? Pues aquí va a tener menor campo, la magnitud del campo magnético va a ser menor que acá, ¿no?, justamente porque acá hay más líneas de campo que acá. Ahora, que es algo similar a lo que ocurría con el campo eléctrico. Acá podemos apreciar algunas líneas de campo de algunos diferentes conductores que están dispuestos de una manera característica, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos algo sencillo, un conductor. Vemos que las líneas de campo rodean a este alambre, podemos llamarlo así, y en el plano, para poder dibujarlo, donde también vamos a hacer algunos ejercicios, las líneas de campo que entran, digamos, al plano, se los representa mediante un puntito. Entonces estas líneas de campo lo vamos a dibujar mejor. Entonces, ¿no?, aquí hay líneas de campo que entra al plano y luego sale, ¿no? Luego entra y sale. Entonces entra al plano un puntito y sale del plano, se lo representa con una cruz.
Y finalmente, para concluir lo que es el flujo magnético, la ley de Gauss en el magnetismo, vamos a definir lo que es un flujo magnético, que es algo similar a lo que era un flujo de corriente, una densidad de corriente, ¿no? Perdón, una densidad de campo, que no era otra cosa que simplemente que no es otra cosa que el campo en un área específica, ¿no? El campo que pasa a través de un área específica. Ahora bien, si nosotros tomamos un diferencial de área, lo que vamos a tener es un diferencial de este flujo magnético, que va a ser igual al campo por el diferencial del área. Al campo por el diferencial del área, ¿no? Entonces, además, sabemos que este campo tiene que ser perpendicular al área, ¿sí? El campo debe ser perpendicular al área. Entonces, este diferencial lo podemos integrar, e integrando vamos a tener que, como es perpendicular, vamos a tener el campo coseno de phi, es el ángulo que forma, phi es el ángulo que forma el campo y el área, ¿no? El área, que es una superficie, pero en este caso, como es muy pequeñito, podemos considerarlo como plano, ¿no? Esto, al ser perpendicular, el coseno de 90 nos va a dar 1, ¿no? Entonces vamos a tener que el flujo va a ser igual al campo, perdón, el flujo va a ser igual al campo multiplicado por el área. Y este flujo tiene unidades que son el Tesla por el metro cuadrado. Ahora también se sabe que el flujo magnético a través de cualquier superficie es cerrada. Esto debido a que por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una esfera, ¿no? Si digamos yo tengo una esfera que tiene líneas de una superficie, ¿no?, cerrada, que tiene campo magnético, sus líneas de campo van a ser siempre perpendiculares a su superficie, ¿no? Entonces, si van a ser siempre perpendiculares a su superficie, vamos a tener un campo aquí, y vamos a tener un campo aquí, vamos a tener un campo acá, ¿no? Entonces, estas líneas de campo van a ir anulándose entre sí. Entonces, debido a eso, el flujo va a ser a cero. El flujo magnético va a ser igual a cero. Entonces, también podemos decir que para una ley de Gauss, el magnético va a ser igual a un diferencial de ese flujo, ¿sí?, dividido entre un diferencial de área, que va a ser perpendicular como dijimos, que va a ser perpendicular al área, ¿no? El campo siempre tiene que ser perpendicular al área de la superficie. Y eso sería todo para esta exposición, y gracias por su atención.